¿Se escuchan? ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Nos escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces, bien, adelante. Esta fue la presentación de ayer. Sí. Está como la especie de encuadre adelante del curso. Adelante. 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 Sí, bueno, aquí nos quedamos, ¿no? En una anterior. ¿Una anterior? Sí. Miren, ayer les presenté la sistematización documental de casi 900 trabajos de estudios de audiencia en México, utilizando descriptores que tienen que ver con la perspectiva internacional y la perspectiva latinoamericana de estos estudios. Y bueno, y aquí está como el balance, miren, de 1968, cuando hay el primer estudio de audiencia en México con Raúl Cremó, que bueno, que entiendo fue egresado de aquí de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de Información, según recuerdo, y hasta el 2018. Entonces vemos, en cuestión de estudios de audiencia en México, tenemos los dos estudios que se hicieron bajo un modelo de efectos en los 60s. En los 70s, 42 estudios sobre estudios de audiencia en México. Igual, retomando, ya ven la sistematización documental realizada por Raúl Fuentes Navarro, por Jesús Galindo, y también en la plataforma, no sé si ustedes la conozcan, del CC2, que está dirigida, o en su tiempo, ahorita está como pausada por Raúl Fuentes Navarro. Entonces, y otra de mi parte de coordinador en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, siendo el coordinador de estudios de recepción en México, pues me toca ahí ver los trabajos que proponen para exponer, me toca dictaminar. Pero bueno, aquí el énfasis pueden ver que en los 1990, pero sobre todo en los 2000, muy parejo, aquí se ha diluido un poco, pero hubo mucho énfasis en estudios de audiencia, sobre todo de una perspectiva cultural. Aquí se ha diluido un poco porque las nuevas tecnologías han hecho como fronteras porosas y a veces es difícil de identificar si el estudio, la problematización es desde las audiencias o más bien se explora la plataforma o el tema de una plataforma en otras narrativas. La sistematización obedece cuando hay estudios realizados, se dice epistemológicamente, desde la interrogación de las audiencias con la interacción de un medio, ¿no? Que ya pueden ser hasta redes sociodigitales, internet y las industrias culturales tradicionales como cine, televisión, prensa y exhibición. Entonces, bueno, adelante la siguiente. Pues vamos a ver los resultados de esta sistematización. Miren, aquí está la sistematización por perspectiva, sobre todo anunciada en el artículo o en la tesis o en el libro, de la tradición internacional. Entonces vemos los efectos, estudios de efectos, Mass Communication Research, pero también como de la izquierda, del marxismo, que también quiere ver los efectos ideológicos en las audiencias. Tenemos el énfasis, fíjense, en la parte gruesa fue en los 80s y en los 90, no 173 estudios. Los estudios de usos y gratificaciones, que es una tradición también norteamericana, tuvo fuerte presencia en México sobre todo en los 80s y un estudio en los 70s. El modelo fue, digamos, desarrollado en los 1950, en este libro de influencia personal y de otros de Katz, Elliot Katz. Y bueno, vemos que he retomado relativa importancia, bueno, he sistematizado o encontrado este estudio, y han sido 9 en total en 50 años, ¿no? El análisis literario, es decir, como estudios de audiencia donde exploran la interpretación que tuvo el público sobre ciertas narrativas o sobre cierto libro, a veces desde un punto de vista semiótico,
19 estudios. Y pueden ver la preponderancia de los estudios culturales en México. Y ahí, bueno, eso obedece también a tener académicos localizados en programas con mucha legitimidad de hegemonía a nivel nacional. Estamos hablando de la Universidad de Guadalajara, del TEC de Monterrey, de la UNAM, o algún tiempo aquí en la Ibero México, bueno, que estaban orientados a los estudios culturales al momento de estudiar y aproximarse a las audiencias. Análisis de recepción se refiere a este modelo internacional sistematizado por Claude Jensen, un danés, donde además de que puede haber una perspectiva desde cultura, se puede integrar y hacer un estudio mixto, desde la encuesta o análisis de contenido, o con otras herramientas no tan utilizadas como los estudios culturales, sino con una apuesta más de visión integral de los estudios de recepción. Los demás estudios no anunciaron qué perspectiva tenía, o sea, desde dónde estaba realizado el estudio. Entonces era difícil bueno, no sé de dónde hay artículos así, no te dicen cuál es la perspectiva, cómo están definiendo la audiencia. Los pongo como en otro, ¿no? Que también es algo grueso, o son de otras tradiciones, a lo mejor que todavía no han tenido como presencia fuerte en México. Siguiente. Eso, perdón. La bueno, a veces la metodología más, pero la parte teórica. Son pocos los colegas que detallan las categorías, ¿no? Hay una sistematización que realizó José Carlos Lozano hace como unos 10 años y encontraba que había todavía mucho ensayismo, más ensayismo que estudios empíricos sobre las audiencias, ¿no? Y eso era como un problema característico, ponía en términos latinoamericanos. Todavía muy orientados, también no es una crítica tanto al ensayo, pero más bien se hace un poco de investigación empírica y se discuten los resultados a partir de estos criterios epistemológicos, teóricos y metodológicos. Miren, de eso, bueno, antes, vean, digamos, que hablamos de una perspectiva latinoamericana de estudios de audiencia, de los modelos que discutimos en la sección anterior, pues pueden ver aquí la preponderancia del modelo multimediación desarrollado por Guillermo Orozco en la Universidad de Guadalajara, que tiene un programa de investigación, tiene programa de maestría, de posgrado, entonces muchos estudios, o sea, los programas de investigación localizados en México, mucho tienen que ver de si se hacen estudios de audiencia o no. Podemos decir, por ejemplo, modelos multimediaciones de Guillermo Orozco, consumo cultural de García Canclini, desarrollado aquí en la Ciudad de México, frentes culturales del programa Colima de Jorge González, iniciaba un arranque fuerte en los 80s y ya como en los últimos años se ha dejado como de estudiar bajo esa perspectiva o tradición que expliqué ayer. Y esta perspectiva pues, es muy de Jesús Martín Barbero, se va adoptando en los 90s una propuesta colombiana, después Jesús Martín Barbero se viene a México a vivir unos 3 años, a principios del 2000, en el 2010 hay como un tipo de revival, y bueno, otros que no se especifican porque son la mayoría, ¿no? O son ya de otra tradición que es difícil como de documentar, o no hay perspectiva latinoamericana. O sea, a lo mejor, por ejemplo, cultura participativa de Jenkins, que es como lo novedoso, debería ya entrar aquí, pero mi sistemita ya quedó muy cuadrado para la dimensión ya global de esto. A lo mejor quedan estudios culturales en perspectiva internacional, pero aquí estamos como enfocando los modelos desarrollados desde América Latina, sobre todo desde México. ¿Sí? Entonces, igual yo les puedo comentar en un balance latinoamericano que el modelo multimediaciones de Guillermo Orozco es el modelo más adoptado, desarrollado en toda América Latina. Y ha sido como impresionante ver cómo académicos en diferentes partes de Argentina, de Perú, de Ecuador, y de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, adoptan ese modelo, ¿no? Para estudiar las audiencias, desde un tipo de recepción que también se puede entender como contextual, de factores múltiples, al momento que las audiencias interactúan con medios y nuevos medios de comunicación. Adelante, porque la que sigue es como hablando de los programas. Bueno, hablando de perspectiva en los 70s, de los orígenes, igual ayer hablábamos, ¿no? La Ibero Ciudad de México tiene una fuerte historia en el origen de los estudios de audiencia,
por la presencia de los primeros doctores formados en Estados Unidos, ¿sí? Que realizaban trabajos universitarios, pero para canales de televisión como ABC, CBS, y llegan los primeros doctores a México y se instalan en la Universidad Iberoamericana y tienen este tipo modelo de hacer estudios de audiencia, ya con empresas como Televisa y también pensando en beneficios sociales. Y ahí hay como alianzas con Miguel Sabido, pero bueno, aquí la presencia fuerte es la de Rubén Jara y pueden ver, por ejemplo, los temas que estaban estudiando en México en los orígenes, ¿no? Los orígenes del, estoy hablando de los 1970. Entonces ayer hablábamos, por ejemplo, de Joseph Rota, que estuvo un tiempo aquí, sale por algunos problemas de corte más ideológico que científico, se puede decir, y bueno, hasta donde yo sé, está en Estados Unidos, desde Estados Unidos. Y bueno, pueden ver las iniciativas, la presencia, ya ven que hablábamos ayer de difusión de innovaciones, con modelo de estudio de audiencia. Bueno, Plaza Sésamo estaba como instaurado, bueno, utilizamos Plaza Sésamo para educar a las audiencias, ¿no? Todavía desde un encuadre muy modernista, desarrollista, que después fue criticado, pero bueno, están los orígenes de los estudios de audiencia, ¿no? Muy preocupados por la educación. Bueno, Cristina Cobarrubias creo que después fundó una encuestadora. Entonces, pues aquí pueden ver un fuerte interés por las audiencias, por los públicos que después de estas personas salen y se van al mundo comercial, al mundo privado, ¿no? Y Pope, Nielsen, y encuestadoras, etcétera. Adelante. Bueno, miren, y hay libros emblemáticos de ellos, o sea, aunque se van al mercado, y del mercado, uno como académico es muy difícil encontrar información, o cómo estudia el mundo privado, o Ibope, o Televisa, las audiencias, qué tipo de categorías utilizan. Eso es muy difícil de saber, pero bueno, ya hay un intento de hacer publicaciones donde te puedes ver cómo están categorizando o segmentando a las audiencias. Y bueno, claro que para propósitos como institucionales con ciertos tipos de objetivos y intereses que tienen ellos, pero digamos, modelo de un libro de Jara y Garnica, ¿no? ¿Cómo la ves? La televisión mexicana y su público, editado por Evoque. Entonces ahí puedes ver, bueno, el tipo de segmentación que utilizan. Igual, ese libro los ¿sí? Garnica Lo conocí ahora. Los del Bo creo que 100 ejemplares y se estuvieron. Igual yo trabajé en algunos proyectos de Heriberto López Romo, que también entiendo que estaba impartiendo conferencias. Él tiene otro modelo, pero es como de corte privado. No lo podría explicar aquí en profundidad, pero tiene como la escuela de Miguel Sabido de Jara, en cuestión de segmentación de audiencia, y bueno, que explorar de los públicos en México, investigación, para después modelar programas televisivos y crear mayor vínculo con los públicos en México, ¿no? Pero es información privada, hay muy pocas experiencias donde se traslada al mundo académico, ¿sí? Pues tenemos los modelos académicos desarrollados por investigadores y también modelos desde el mercado que desarrollan personas que se formaron y se doctoraron en Estados Unidos, estuvieron en la universidad y después se han trasladado al mundo. Ahora, ahí me gusta. Él y una corriente de autores en la UNAM, en la UAM, hicieron crítica, hicieron denuncia de los medios de comunicación. Etnografías, no había entrevistas con productores, no había entrevistas. De no hacer trabajo. Ayer hablamos de las tradiciones internacionales, entonces estos estudios pues, tuvieron una fuerte influencia de pensar el efecto ideológico. Y el efecto ideológico lo encontraban en el contenido del medio, ¿no? Como el libro de antonomasia, el de Para leer el Pato Donald. Lees Para leer el Pato Donald y asumes
que ese tipo de valores o el contenido ideológico es el que se está apropiando los públicos, ¿no? Que a su vez, bueno, viene una tradición de la Escuela de Frankfurt, de esta idea de la industria cultural que cosifica a los públicos y uno asume que, bueno, las audiencias tienen cierta característica más pasiva que activa, pues adoptan modelos de comportamiento, de ideología que están siendo proporcionados, ofertados por los medios de comunicación. Entonces yo creo que, bueno, ese entendimiento tiene que estar, hay que entenderlo como en su contexto, ¿no? Es como de los 80 hubo muchos libros, sobre todo pensando en los efectos ideológicos, sin ir a preguntar a las audiencias. Es en los 80, o sea, la década que viene después, adelante, donde ya empiezan investigaciones empíricas, pero ya con la influencia, bueno, ayer hablábamos también de eso, de los estudios culturales, sobre todo los estudios culturales de Birmingham, con Stuart Hall, y los académicos que vienen de haberse formado en Inglaterra y en Francia, y a lo mejor entender otro tipo de sistemas, otro tipo de teorías que se pueden explicar a partir de ese estudio de aquí. Usted me acuerdo el ejemplo de Jorge González, el programa Cultura, que hace un estudio, no necesariamente de audiencia, sino de públicos, de ofertas, El consumo. inspirado fuertemente por Pierre Bourdieu. De hecho, él cuenta la anécdota, ¿no? Que va a Francia, a París, y después sale Bourdieu, hola, soy tal, y quiero hacer un estudio inspirado en ti. Entonces ahí platican, y en los 90 diseña un proyecto nacional de eso, donde yo participé, pero entendiendo como Pero los lo hábitos. de Jorge González está muy relacionado con Gilberto Jiménez, ¿no? Claro, claro. Aquí, Sí, sí, en los 70. hay toda una historia, o sea, los retablitos, la cultura, la semiótica, la cultura, la hegemonía, todo eso. Influenció mucho a Jorge y en los 90, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de él, como lo que estableció, hablé ayer un poco de su modelo de frentes culturales, que ha tenido cierto desarrollo por sus, podría decirse discípulos, que están todavía en la Universidad de Colima, pero como el modelo que él desarrolla como tal, en la audiencia se ha trasladado a otros ámbitos y problemáticas. Eso es importante, igual para la gente. De esto de los polos de Guadalajara, Sí. Colima en los 80. Tiene que hacer la corrección, el estudio sobre cultura, ¿no? Bueno. Jesús Galindo ponía o sea, no es estudios culturales de Birmingham, aunque Jorge, si se identifica más con eso se puede decir, pero Jesús Galindo le daba como estudios sobre cultura, con su perspectiva antropológica, de lingüística. Exactamente. Entonces hacía esa precisión, yo también mencionaba cosas así. Bueno, aquí es un ejemplo de segmentación de audiencias, ¿no? Ayer me preguntan, ¿y el futuro? Pues es seguir segmentando, seguir haciendo los targets, las burbujitas, y pelear por la atención de las audiencias, ¿no? A partir de esta contienda que ya parece rebasarnos con las plataformas y las compañías globales. Adelante. Bueno, miren, aquí la influencia de Miguel Sabido en la televisión y por tanto los estudios de audiencia, y creo que hacía un rebote también con la Universidad Iberoamericana en los 70, donde bueno, tiene un libro, después voy a hablar un poco de él, tiene un libro que brinca él estudió letras en la UNAM, y de repente tiene la oportunidad de desarrollar programas televisivos en Televisa. Y lo que él desarrolla son los teleteatros. Entonces, los teleteatros, imagínense como productor. Entonces, a ver, va a ser esta obra, vamos a pasar a un teleteatro, ¿no? Estaban actores como Ofelia Guilmán y otros. Entonces le empiezan a explicar, a ver, ¿cómo quieres que dé como el tono de mi actuación? Tengo una voz ronca, salto la energía de aquí. Entonces él después se va a Stanford con Albert Bandura y quiere explicar esas dimensiones casi físicas, biológicas, de términos teóricos. Y es en el 2000 donde hay un libro y explica eso, su modelo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero enfatizar aquí, yo ahorita voy contigo, perdón, es que él, haciendo teleteatro, empieza a pensar las audiencias y quiere buscar un modelo de comunicación que pueda explicar teóricamente estos fenómenos que están sucediendo entre la relación de las televisiones y las telenovelas con las audiencias mexicanas. Entonces, va un tiempo desde la psicología social, desarrolla
su propuesta conceptual, que lo trabaja alrededor de los 70s, sobre todo en los 70s, y en los 80s lo globaliza con la UNESCO. Perdón. Ahorita me llamaba la atención, por teleteatro es básicamente telenovela o es programas, por ejemplo, como La Carabina de Ambrosio, o lo que hacía... Eran obras teatrales en televisión. Como Cachirulo que contaba los cuentos. No, más No, obras serias. no telenovela, no, eran las telenovelas. Entonces las telenovelas históricas y aparte en teatro. Tocan el teatro directamente. Yo creo que retomando más como la tradición de la BBC, Sí. que ya después aquí en México se hicieron durante mucho tiempo y ya también fue el que impulsó la participación del Canal 8, que era el de educación, que era el de educación y que después lo adoptó la UNAM y se lo quedó un rato. Y siguió haciendo teatro durante, bueno, todavía. Y después pastorelas. Sí, o sea, cuéntale a los que estuvieron involucrados que saben. Sobre todo la parte por eso se hicieron en México, los estudios La descripción de la tele. estaba involucrado en eso. Sí, es una figura importante. Yo no le había dado importancia como académico hasta que, pues, gracias a Heriberto López Romo, cuando ya por finales de los 90 quieren cambiar la imagen de Televisa y me invitan a participar en un proyecto, ¿no? Para Televisa, haciendo focus group. Yo creo que esto sí lo puedo platicar. Es grupos de discusión y y me invitan, bueno, tienes como que reclutar y pues participar viendo la realización de los focus group que va a hacer Televisa. Bueno, interesante, iba como primer año de profesor de comunicación. Entonces, cuando viene la delegación de México, viene Miguel Xavier. Yo no lo conocía, dije, Miguel Xavier, mucho gusto. Y es una persona que cuando llega a Tijuana empieza a preguntar por todo, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué este detallito? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, como muy incisivo en todo, tratando de comprender la frontera, ¿no? Nos llamó mucho la atención a un colega mío, Yayo, y estuvimos platicando con él, y bueno, en la plática, bueno, ¿tú qué has hecho? Y entonces empieza a platicar estas historias, y wow, o sea, no están registradas en la academia, ¿no? Son de otro ámbito que nace en el hacer. Y habla precisamente de, bueno, cuando organizó primer congreso, lo tenía planteado como algo teórico y algo práctico, pensar la comunicación. Pues aquí le invitan a Acapulco en el 74, con apoyo de Televisa, en el rollo práctico, creo que invitó a Cantinflas, a Pelé, y a Roman Polanski, ¿no? En el aspecto teórico, él invita a Wilbur Scrum, que va a Hawái y lo convence. Wilbur Scrum ya estaba retirado, que es el fundador del programa de comunicación. Y Roberto Eco, ¿no? Roberto Eco y McLuhan viene McLuhan, sin McLuhan, Humberto Eco y Wilbur Scrum. Fíjense, es como las tradiciones del programa de comunicación y organizado por Televisa. Pagado por Televisa. Pagado por Televisa. Entonces, después con la ICA lo comentamos, ella se quiere hacer un evento similar y se acusa a la ICA de ser una dependencia de la CIA de Estados Unidos y se boicotea. O sea, lo que hablábamos ayer, había una contienda muy ideológica. Pero pues eran los tiempos también de la época y como que desde ahí se debe entender como la historia de los estados. Acaban de sacar que el año pasado, antepasado, el libro de Julia. En cuanto a cómo empezó a trabajar aquí en la Ibero y cómo se vinculó con Miguel Sabido y cómo hace este reporte en Oaxaca en la entrada de la televisión durante 10 años. No, y apenas se está publicando, o sea, muchas de esas historias, igual con Tamal, las escuchamos por ellos de boca en comidas, ¿no? Qué bueno que ya se están publicando, y bueno, es una historia también intelectual del campo de la comunicación, no solamente académico, sino también del ámbito profesional. ¿Sí? Y aquí, bueno, empieza así, se empieza, ustedes han notado, ¿no? Que hay esta separación, ¿no? Entre lo académico y lo privado. Y en otros modelos o universidades es un modelo muy indicado. Es al revés. Sí. Y ahora se busca eso un poco, ¿no? O sea, al menos aquí. Bueno, es muy interesante esto que platica David, porque
No es por ninguna. Traen esa información. Fuerte de esos mundos. Pero bueno, después ahorita voy a hablar un poco más de Miguel Sabido, nada más ubíquenlo, que bueno, qué bueno que está, yo tengo el libro recién publicado que presentó Julia Para Rubén Jara. de Rubén Jara y Heriberto López Romo, ¿no? Lo presentaron en Casa Clavijero Niteso. Lo presentó. Aquí lo presentamos el semestre pasado. Sí, vi la grabación. Y se está haciendo un libro ahora de Rocio, La que mencionaste. de Sabido, Sí. Que también tiene su modelo, ¿no? que exactamente tiene su propio modelo. Sí, ahorita igual, yo creo que después en narrativas le puedo explicar como el modelo Sabido, tal como lo platicó, pero sé que ese modelo es muy operativo en instituciones que ofrecen servicios de storytelling. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, ahora que viene Heriberto López hace cosa de un mes al Congreso de Mercadotecnia y Cine, Sí, presentó en pantalla entre 3 y 4 modelos, pero son modelos de los productores de Televisa. sí. Se me quedó muy pegado el de Rocio Campo, pero también estaba creo que el de Juan Osorio, estaba entre otros dos productores muy reconocidos, no sé si el de Emilio La Rosa, no sé, Pedro Miguel. algo así. Son, en relación a lo que mencionabas hace como 15 minutos o 20, esos modelos obviamente son más de carácter práctico, ¿no? Es que obviamente académico, ¿tendrán algún fundamento académico? Claro, pues el de Sabido está anclado en la psicología social de Bandura, está anclado en el psicoanálisis de Jung, ¿okay? Entonces con este manejo de arquetipos. Pero entonces Sabido es como del interesado en explicar eso conceptualmente. ¿Okay? Otros lo resuelven en la práctica, ¿no? Por eso empecé con esta anécdota de los teleteatros, de que tiene Ophelia Mind y es como una obra de teatro televisada, ¿no? Entonces están muy a la BBC, como mencionó aquí la compañera. Entonces él notaba, había tonos de la actuación, enfatizar algo, manejo de energía, y él quería explicar eso conceptualmente. Lo sabía en la práctica. Sí. Y bueno, y viene esta cuestión, por ejemplo, Miguel Sabido fue de los productores de Para Gente Grande con Ricardo Rocha. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Bueno, ponía el fondo rojo, es así como batalla. Todos los viernes Y luego creo que los asientos los hacía muy altos, pues quedaban así los pies colgando, que tenías que hacer enfrente como señal de ataque, de enfrentamiento en un debate. Pues esos tips, bueno, están sustentados en historia del arte, en el teatro y en la psicología social, en el campo de la comunicación hablando. Me confundías también cuando hablaste cuando mencionas lo de los teleteatros. No lo recordaba, pero ahorita ya lo clarifiqué. Ese programa que en los 80s y 90s hacía Jorge Ortiz de Pinedo. Sí, En vivo con público, exacto. No era tanto con risas grabadas, sino era realmente tener al público presente. Obviamente Ortiz de Pinedo. Pero eso no es teleteatro, es más estando pero. Bueno, eso tiene que ver ya con cuestiones de formato, ¿no? Y después puedo hablar de la discusión sobre el Chavo del Ocho, que empezó con risas enlatadas y después lo escuchó, porque no quería ofender al público y lo ponen en el anuncio, ¿no? Quisiera ofender al público, este programa tiene risas grabadas. Sí. Todos esos detalles sí, interesantes, pero que hablan del formato. Clásicas, ¿no? ¿Perdón? Teleteatros eran obras clásicas. Sí. Yo me acuerdo de Sí. La Casa de Bernarda de Alba. Claro, hay videos en YouTube que ustedes pueden ver como de esas primeras obras televisadas, ¿no? Sí. Igual, miren, en el caso de Miguel Sabido, o sea, puedo adelantar la anécdota, él, bueno, empieza a producir telenovelas, pero empieza esta inquietud que tiene están publicados en libros, en Stanford, bueno, y asociado con Everett Boyes, que tienen como entertainment como beneficio social, ¿no? Entretenimiento con beneficio social se llama su modelo. Entonces, él tiene muchas publicaciones en inglés con estos autores. Entonces, lo que él propone es, bueno, hacer una historia melodramática, del género melodramático, el género melodramático, el formato de telenovela, más bien, y hacer la historia utilizando los arquetipos comunes, ¿no? El villano, el payaso, la princesa o la doncella y el héroe de la historia. Entonces, él va con Azcárraga, también está en el libro, es un poco secreto. Le dice, oye, quiero hacer como que las telenovelas tengan un beneficio social, más también con el entretenimiento, pero que pueda educar a los audiencias.
Entonces el tigre le dice, está bien, nada más no me bajes el rating, si me bajas el rating te cargo. Entonces él creo que de las primeras telenovelas que exitosas que tuvo fue, bueno, creo que se llama Acompáñame o Ven conmigo, no recuerdo cuál, donde hace la historia de una telenovela en los 70s, ¿no? Está el amor imposible, y que tienen que pelear con los obstáculos y finales, boda, pero él dice, bueno, hay una narrativa primaria y una narrativa secundaria, que a lo mejor es el modelo de los productores. Y la narrativa secundaria, él creo que colocó una mujer, creo que personaje, donde, bueno, estaba desarrollando la historia de amor y abajo de una mujer creo que era analfabeta. Entonces, ¿han visto la película de Cantinflas en analfabeta? Le dan una carta y no la quiere leer hasta que aprenda a leer y escribir. Bueno, en la historia creo que es como la narrativa secundaria, y está esta mujer analfabeta, creo que adulto mayor, entonces se inscribe en el INEA, que recién era una institución creada, ¿no? De educación para los adultos. Entonces uno va siguiendo esa historia de cómo esta mujer se va como superando y al final lee la carta y hubo una sublimación en la narrativa, ¿no? En la telenovela. Y bueno, según los datos, es como el siguiente año, el INEA tuvo un incremento de 400% de personas inscritas. Entonces, ay, mira, un modelo que puede funcionar, exitoso. Entonces creo que después hace otra telenovela y ahora con el tema de segunda narrativa de planificación familiar, de que no tener tantos hijos, ¿no? O sea, 8, ya creo que con 2 puede ser suficiente. Y creo que así donde se van a planificar la familia y después creo que la tasa de natalidad baja un cierto porcentaje y dicen, wow, está funcionando este modelo. También hasta mencionan hasta pues no sale de ahí el de la familia pequeña vive mejor. Creo que sí, o sea, Creo que de ahí sí. no va a ser como en la telenovela el ejemplo y que baja la tasa de natalidad. Entonces él después de Televisa se va a la UNESCO y ese modelo lo instaura en la India, sobre todo y en países en ese tiempo denominados subdesarrollados como África. De tal forma que si ustedes van a la Academia Norteamericana, se pueden encontrar con estudios del modelo Miguel Sabino, aplicado por hindúes. ¿Sí o no? ¿Y esto cómo llega aquí? Bueno, tuvo fuerte presencia entre novelas hindúes con este tipo de estrategia. La narrativa principal y otras subsecuentes. Y bueno, si ustedes compran el libro del tono, él explica ahí con detalle el desarrollo de esta producción de telenovelas. Se llama El tono en la comunicación. 2002, publicado por la UNAM. Y bueno, y aquí fíjense, pero en la academia, bueno, esto son las figuras, cuando uno hace la sistematización y ve dónde están los programas y qué tipo de programas, bueno, como mencionaba Samuel, un egresado Jorge González de Ibero México, creo que aquí estudió licenciatura y doctorado, ¿no? Va a fundar el programa Cultura Universidad de Colima, ya por los 1985, 86, y con Jesús Galindo. Pero Jorge González está aquí porque él dedica más tiempo al estudio de las audiencias. Guillermo Orozco mencioné que es el modelo más utilizado. Tiene la cátedra UNESCO Itamidi, y bueno, él en la Universidad de Guadalajara, pero también Él estaba en Ibero aquí México. en educación, Sí, él estaba en Ibero México. en el departamento de educación. Sí, en Harvard, estudié el doctorado en educación. Sí. Estudié el doctorado en educación, la maestría la estudié en Alemania, pero es en Harvard donde desarrolla el modelo multimediaciones. ¿Sí? En correspondencia también con colegas europeos. Y nada más que adopta la nomenclatura Jesús Martín Barberiana, que hablábamos ayer, la de mediaciones. Entonces, si Jesús Martín Barber habla de mediaciones, él con esa nomenclatura le da un toque latinoamericano de multimediaciones en los estudios de recepción. Y llega primero a la Ibero, Ciudad de México, tiene algunas publicaciones. Proico, ese grupo Proico. Por ahí puede estar en colección. Están todas aquí. Claro, pues aquí se editaron y después se va a la UDG. Eran libros pequeños, bastante. Yo los tengo, así, Para ellos. los coleccionan. Y era estudios sobre todo la mediación de la mamá en los procesos de recepción. ¿Sí? O sea, cómo la mamá está implicada situacionalmente en lo que un niño ve o no. Era interesante. Y ya para esas
que está haciendo ¿Tiene el operativos. problema aquí en la Ibero? Sí. Ya no vuelve. Se va a la Universidad de Guadalajara, Ah, bueno, sí, pero está presente en el da una clase Raúl con Rosana Sí. Reguillo y hacen ahí un grupo cuando va Jesús Martín. Claro. Y fundan el programa doctoral. O sea, bueno, lo enseñan. Ya dejan de venir acá en esa época. Y en ese contexto, 2000 al 2003 es cuando está Jesús Martín Barrón del Queso, y es cuando yo estoy por accidente estudiando la maestría. Entonces, bueno, ese fue Guillermo José Carlos Lozano. Ayer hablábamos un poco de él. Obtuvo durante un tiempo la cátedra Televisa de $100,000 por hacer estudios de audiencia y hace entrevistas, encuestas y focus group en México, en Guadalajara y en Monterrey. Y él funda el programa 5. Entonces ustedes revisan, sistematizan estudios en los 90, finales de los 90, hay un boom de estudios de audiencias en Monterrey. Igual la presencia de él ya dejó, se fue a Estados Unidos, se fue a Texas A&M, en International University, ¿no? Y yo acabo de hacer una estancia ahí. ¿Dónde está? Texas A&M International University. ¿Pero en qué En ciudad Laredo. está? En Laredo. Sí, él es ¿De del Laredo o de parte de Estados Unidos? Él es de Laredo. Bueno, Nuevo Laredo, Laredo fronterizo. Entonces, infancia al destino, dice. Nosotros tenemos un proyecto de audiencia de Netflix. Bueno, ahí yo trabajé con Jorge, trabajé con Guillermo, con José Carlos, no, nada más nos faltó García Canclín. García Canclín, bueno, es el que propone el modelo de consumo cultural en la UAM, y bueno, ven ahí tiene discípulos que han trabajado fuerte esa línea de consumo cultural, una Rosalina, bueno, Pures, ellas, Ana Rosa Mantecón, siguen esos modelos de consumo cultural, más allá como de medios, también como consumo cultural de salones de baile, de teatro, de museos, etcétera, ¿no? Se amplía la categoría, y bueno, lo que les interesa explorar son las apropiaciones, el consumo como ritual, consumo como distinción cultural, si dicen, ¿no? Pero bueno, sí, hay que decir, ¿quiénes son los autores que han influenciado más la manera de modelo, estudios de audiencia, desde perspectiva latinoamericana y comunicación cultural? Pues aquí están, ¿no? Adelante, sigan. Y bueno, miren, aquí está mi sistematización de 800 y tantos documentos, los que tienen como 3 o más publicaciones, estos son, ¿no? De la generación de los 80s y 90s. Igual vemos muchos egresados del Iberoamericano, por sí. Muchos, sí. Mira, Héctor Gómez, Sí, Alberto Montoya, María Antonieta Rebé, sí. Inés, se iban egresados. Morelos Roberto López Romo, Jorge Calles, los de consumo cultural. Inés Cornejo también estuvo. Inés Cornejo, sí. Bueno, estuvo en los 90 trabajando. Pero es egresada también del programa. No sé si. Bueno, pero ella estuvo aquí, sí. Sí, ella da clases, o sea, este semestre no, pero hasta hace poquito estaba dando clases en el programa. Me acuerdo que tenía Las tres asistentes de la
periódico independiente digital, se llama Zona Docs, ¿no? Hace mucho periodismo, pero tampoco no ha olvidado estudios de audiencia. Durante buen tiempo fue el brazo derecho de Guillermo Orozco. Yo por decir que fui como unos 3 años, en los 2000, ya después ha sido Darwin Franco y ahorita Manuel Corona, el que coordina o ayuda a coordinar a Guillermo en la Cátedra UNESCO Amini, que tiene un blog, si lo pueden checar. Pero bueno, ahí pueden uno hacer como el mapa y les puedo decir dónde está cada quien en cuanto a universidad. Pero fíjense, desde aquí, bueno, lo que me llama la atención es, no veo que, y vean, Sí, no, ya no hay. Se perdió. Edgar Gómez, ¿dónde está, David? Estaba en Australia, luego. ahorita está en la Universidad de Austin, Texas. Tiene un libro, pues se ha movido más a lo digital, él empezó haciendo etnografía en Colima, el programa Colima que tuvo, y después, bueno, le seguí la pista, estaba en Australia, ya tiene como 2 años en la Universidad de Texas en Austin. Se acaba de publicar un libro sobre cómo pensar el mundo digital desde América Latina. Lo presentó hace 1 año o 2 en Puebla. ¿Quién más de aquí les puede llamar la atención? Miren, aquí veo una fuerte presencia en la Universidad de Guadalajara, del grupo todavía de discípulos de Guillermo Orozco, que pueden ser, miren, con Guillermo Orozco, Rebeca Padilla, dedicó la tesis de maestría, porque vean por qué es importante. Aimee Vega tiene un modelo muy parecido al de Guillermo Orozco, que Guillermo Orozco le ayudó, estuvo en su comité de tesis en la Universidad de Barcelona, y ahorita está en la UNAM. Y está hablando de género también, ¿no? Sí, se fue como al feminista. Pero si ven su modelo de audiencia es muy parecido al de multidimensión, muy similar. Bueno, a mí me dijo la tesis Guillermo en el ITESO. Jerónimo Repol, igual, muy cercano también a Guillermo, en la Universidad de Barcelona. Darwin, pues, y Rodrigo trabajan con Guillermo. Corona trabaja con Guillermo. Charlotte está en la UDG. No trabaja directamente con Guillermo, pero está en la UDG y hace estudios también de audiencia. Igual hubo este UDG, en la Universidad de Texas en Austin, pero estuvo un programa de cultura. Beatriz está en la UDEM, Salvador Letoy está en Guadalajara, una Universidad Tecnológica de Monterrey. Blanca Chon se acaba de jubilar, pero están en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ernesto Pablo pues, también, son como norteños, trabajan mucho con José Carlos Hanna en proyectos sobre consumo en el norte, donde exploran, por ejemplo, en el norte tenemos esta preocupación si la exposición a contenido norteamericano tiene cambios o repercusiones en nuestra identidad, ¿no? Que nos estamos viendo gringos. Es una preocupación muy de estudios de audiencia en el norte del país. Aquí están los representantes, ¿no? Rafael Ahumada de la UNAM falleció hace poco, de septiembre. Jorge Hidalgo, en la Náhuatl. Efraín Delgado, discípulo de Héctor Gómez de Ibero León. Los demás, fíjense, no sé dónde ubicarlo, porque cuando publicaron estaban todavía estudiantes del programa de maestría o doctorado. Son los que más han publicado, ¿no? Siguiente. Bueno, convergencia y fragmentación. Bueno, miren, esto es por lugar. En la base de datos me dio para ubicar lugares, entonces pueden ver qué lugares o estados. El estado de la Ciudad de México la tomé como un estado aquí, como una entidad, donde hay la mayor producción, ¿no? Entonces, fíjense, uno imagina, ¿qué habrá de estudios de audiencia en Tabasco o en Campeche? Y eso tiene que ver igual con la concentración de universidades donde tienen programa de posgrado, tanto de maestría como doctorado, ¿no? Entonces pueden ver la Ciudad de México hegemónica, Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, Monterrey, TEC de Monterrey, están estos personajes, Guanajuato con Héctor Gómez, Estado de México, Colima, bueno, fíjense, tuvo producción en los 90 donde estaban Jorge y Jesús Galindo, y después como ha bajado el interés por las audiencias, también han tomado otros temas de estudio, ya no necesariamente las audiencias. Aguascalientes porque está María Rebeca Padilla, ¿sí? Baja California, estuvo un tiempo yo y otros colegas. Entonces, pero eso es el panorama de producción de producciones de audiencia en México. Siguiente, por lugar, ¿no? Bueno, y luego está por medio, ¿no? Que, o sea, con los estudios de audiencia, o sea, ¿con qué se relaciona la audiencia? O sea, que vieron programas de televisión, o cine, o radio,
o ya internet, que es lo que estaba incluyendo, y pueden ver que la televisión es lo que más se ha estudiado en la academia en cuanto a estudios de audiencia en México. Internet ha sido emergente y va en aumento, ¿no? Ahora yo creo que súper hegemónico, y hay que recapitular con otras categorías para considerar como redes sociales, páginas web de internet. Adelante. Y bueno, cerrando. Lo que hemos platicado, fíjense, ¿cómo inician los estudios de audiencia en México? Minado por ideologías, ¿sí? Entonces ha sido, como bien se dieron cuenta, un itinerario desigual, ¿no? Hay lugares donde hay mucha producción y lugares donde la producción es muy poca, entonces poco se sabe de las audiencias en esos estados mexicanos, ¿sí? En la década de los 90, todavía actual, ha habido un paradigma, si se puede decir, como un modelo hegemónico, los estudios o la tradición que se consolida o es fuerte, son los estudios culturales y análisis de recepción. Fíjense, ahora, bueno, yo creo que se ha consolidado o ha encontrado nuevo aire con el giro a la participación, digamos, estos desarrollos conceptuales, sobre todo de Henry Jenkins y culturas participativas, como tiene una tradición de estudios culturales, ha tenido un revival en los estudios de audiencia, de estudiar culturas participativas, el fandom, las narrativas transmedia, ¿no? Lo que se produce. Ha habido preocupación últimamente por, bueno, volver a discutir el concepto de audiencia o el mismo término de recepción, ¿no? Entendemos que la recepción pues, viene de este modelo triádico emisor-mensaje-receptor, y ahí estaba como una agenda, ¿no? Estudiar a los emisores, estudiar los mensajes, las formas simbólicas o el contenido, la semiótica, ¿no? Y estudiar la recepción, las audiencias, los efectos, etc. Entonces ahorita, bueno, ahí como se trata de comprender condiciones estructurales ya, no tanto, o sea, está rebasado esto de la recepción, queda un tanto ambiguo, se requiere un trabajo. Y bueno, en los últimos años la convergencia tecnológica ha dado lugar a un número de diversidad de temas de eclecticismo, ¿sí? De hecho, bueno, de lo que he notado en los últimos trabajos que he sistematizado, acabo de hacer un informe para, bueno, además del giro participativo, hay un giro a estudiar las emociones en las audiencias, ¿no? Que algo que no estaba, o sea, los cuerpos, las emociones, se ha puesto en la agenda de varios de los estudios de audiencia en México. Y bueno, el nuevo ecosistema comunicativo, los sentidos de la red deben entenderse como propiedades emergentes de prácticas contextualizadas de las audiencias. A veces hace muchos estudios, pero a veces como cuando lees el estudio no es tanto de la audiencia, sino de como la interfaz o la arquitectura informativa, ¿no? Y eso no es, digamos, propiamente un estudio crítico de audiencia. Siguiente. Bueno, ¿qué nuevas temáticas hay? ¿A dónde se amplía la discusión? Pues la relación con el Big Data, ¿no? Estudiar las cuestiones del Big Data, cómo las audiencias perciben este uso de datos por otras compañías, creo que están diciendo cómo perciben eso, cómo perciben esas cuestiones de la privacidad o del control o de la vigilancia, etcétera. Apenas empiezan los estudios, tratar de articular, digamos, macroprocesos que están aconteciendo con microanálisis de cuestiones de poder, política y cultura, también de las audiencias. Ha habido una preocupación por hacer estudios sobre alfabetización mediática digital. Es una discusión que también tienen los pedagogos, como David Buckington, que bueno, también muchas de las soluciones sobre la situación actual de las plataformas se las están como colgándole la medallita a los que están haciendo estudios de audiencia, ¿no? Que hagan alfabetización. Pero es un problema estructural. O sea, también las compañías de Facebook tienen que cambiar política, ¿no? Aunque entendemos de que son desde los usuarios, donde a lo mejor tenemos que educar en desinformación, fake news, en el mundo sociodigital, ya no solamente de industria cultural o mediática, sino nuevas alfabetizaciones digitales, ¿no? Pero la crítica es de que a veces, bueno, que todo este problema de las plataformas, de las grandes compañías y lo que circula, pues hay que echarle la pelotita a los alfabetizadores mediáticos que se encarguen de empoderar o educar a las audiencias. La idea del poder en los sistemas de audiencia persiste, una perspectiva crítica muy latinoamericana, muy de ver, tratar de pensar la resistencia, las recodificaciones que tienen las audiencias a partir de las ofertas de los medios tradicionales y ahora los nuevos medios, ¿no?
Y bueno, hay mucho, cuando alguien revisa, y esto está en una publicación con Guillermo Orozco, y se fija, bueno, cuando alguien revisa y sistematiza los trabajos, quedan muchos temas pendientes que no sabemos en cuestión de audiencia. O sea, por ejemplo, estudios de audiencia y publicidad, o sea, muy pocos estudios de audiencia y socialización política, ahí va, es muy poco todavía, pero ahí vamos, ¿no? Pero son pocos los estudios de audiencia con nuevas temáticas, la emoción, lo político, la publicidad, mercadotecnia, y así diciendo, ¿no? Usualmente Las noticias, ¿no? También, Perdón, como sí. avoiding news. Sí. No es avoidance, ¿no? Sí. No es avoiding politics. Sí, sí. Es avoiding news, ¿no? Entonces, bueno, eso hay mucho por hacer, mucho, mucho. Adelante. Y bueno, ¿qué reconsideramos o sea, qué ha pasado a partir de la irrupción de las plataformas, lo digital, la convergencia tecnológica? Es otro tipo de condición comunicacional con las audiencias. Es otro tipo de cuestiones que debemos de considerar cuando hacemos estudios de audiencia, ¿no? O de procesos de recepción. Bueno, pero bueno, ya sabemos que hay una segmentación más intensa y pensar estas cuestiones del entorno digital. ¿Qué implica el entorno digital? Tomar en consideración las plataformas, las infraestructuras, las redes sociales, los foros de discusión que se dan, los otros espacios web. Entonces, la audiencia sociodigital está implicada en un entorno digital con diferentes características que no había en el entorno mediático, digámoslo así. Hay que repiensa también la interacción, uso y adaptación de tecnologías digitales, donde hay herramientas que posibilitan otro tipo de actividades que no se posibilitaban con otro tipo de relaciones con los medios, ¿no? Uno busca información, uno conversa en redes sociales, expresa, digamos, su sentir en Twitter o lo que es ahora X, pero puede interaccionar o establecer diálogos en cadena general en Facebook, aunque ya en cuestiones de etiqueta ya no es lo recomendable. La condición digamos, de exponerse a contenido, a creador de contenido, pues ha cambiado la condición del estar o ser audiencia. Y bueno, y esa cuestión de creación, hay una distinción de que, bueno, puedes poner like, crear cuestión, pero ya puede haber un involucramiento mayor, a manera como de escalera, en grados de participación, que puede ser colaborativa, que antes no estaba esto posibilitado. Y bueno, ¿qué características hay de las audiencias digitales? Pues, la conectividad, es importante también ver el acceso que tiene, la participación y membresía a comunidades, las redes sociales, y bueno, ya la personalización como experiencia con los medios de comunicación. Siguiente. Bueno, miren, entonces aquí les voy a presentar una propuesta que va cambiando, que es la propuesta que desarrollé o que he estado desarrollando. Está estudio de audiencias muy arraigado a la influencia de la teoría de la estructuración, que dio pie a pensar la relación de medios de audiencia desde una sociología de la cultura. ¿Sí? Entonces, en el centro Giddens, se han leído Los medios y la modernidad de John B. Thompson, o han leído La semiótica social de masas de Jensen. Digamos, el centro, o la inspiración, es Anthony Giddens, con la teoría de la estructuración. La teoría de la estructuración también influyó en modelos de multiplicaciones de Europa. Ahorita les voy a mostrar más o menos como la ruta. Dale el siguiente. Donde están los libros emblemáticos. Oye, hay algo aquí. No, pero que tomar los los puntitos. puntitos. Yo tengo que quitarlo, fui yo. En los 3 puntitos. Cancela. Cancela. Interactiva la Nada más que cuidado porque no toques. Miren, ¿Nunca has escrito? una de la apuesta era Esto no se prohibieron las desde los estudios culturales de Birmingham, fue tratar de hacer estudios de audiencia, más bien integrar lo micro con lo macro. ¿Cómo podemos integrar micro-macro? Era como una apuesta, ¿no? Entonces, en la teoría de la estructuración, pues están estas dimensiones que tratan de articular la dimensión estructural con determinaciones en el sujeto, una dialéctica, y el sujeto a partir de su agencia, digamos, la realización de actividad regulada, como configura también estructurada. El siguiente.
Así le pica, es que están las flechitas, ¿no? Esta dimensión dialéctica que resuelve. Esta es la teoría de estructuración de Anthony Giddens. Bueno, que yo retomo, en vez del sujeto, bueno, trato de trabajar al sujeto como audiencia con capacidades de agencia, de participación, de diálogo, a veces competente, a veces no teniendo las competencias, que puede entender las prácticas de televidencia, se puede decir, o de recepción, a partir de ver las normas o las reglas, que ese es un aporte de James Bloom para entender la teoría de la estructuración. Si las acciones, uno hace una actividad, ¿no? Entonces, la vuelve a hacer, la vuelve a hacer, la vuelve a hacer, esta actividad se vuelve un tanto regular, se regulariza a partir de reglas, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y a partir de recursos tecnológicos o de otro tipo de conocimientos. Entonces, esta actividad regularizada es lo que configura una práctica, ¿sí? Y esta práctica, a larga duración, de relación, configura, digamos, percepciones sobre los medios, como instituciones, lenguaje y tecnología, que a su vez determinan percepciones, mediando ideología, formato, lenguaje en las audiencias, ¿sí? A partir de prácticas que son múltiples o multimediacionales. Entonces les estoy mostrando como un modelo de estructuración que lo desarrollé en mi tesis de maestría, de, bueno, cómo se van estructurando las audiencias en la frontera norte de México a partir de interaccionarse con medios mexicanos y medios norteamericanos, ¿no? Y qué tipo de reglas y normas estaban en estas prácticas de televidencia y a partir de qué recursos. Bueno, se hace un resumen muy básico de la teoría de la estructuración. El siguiente. Bueno, en mi propuesta lo que trato de entender es, bueno, a tiempo, cómo estos procesos de interacción se van desarrollando y van haciendo un tipo de audiencia, ¿no? Un tipo de audiencia en México, un tipo de audiencia en Guadalajara, un tipo de audiencia en la frontera, a partir de considerar la dimensión de los usuarios en su proceso de interacción con medios y nuevos medios. Siguiente, creo que es que van ahí los medios digitales como estos estructurantes y las televidencias, ¿no? En este caso, les voy a explicar un modelo. Las televidencias, que son estos procesos de interacción de la televisión que tienen los audiencias. Siguiente. Entonces, miren, televidencia. Esa es una categoría de Guillermo Rosso. Televidencia considera las interacciones de los sujetos con las pantallas, ¿no? Las interactividades. Entonces, él plantea que una televidencia, pensando en los usos sociales, es un Martín Barbero también, la televidencia extiende su dominio de manera temporal y espacial. Hay un antes, durante y después del contacto directo con los medios televisivos. A donde va Guillermo Rosso con esta categoría de televidencia es que él dice que hay televidencias de primer orden, cuando estás frente a un televisor o ya pantalla, puede ser un iPad o en tu laptop o viendo en tu dispositivo móvil celular un video de YouTube o una serie, a ver que ya podemos hacer eso, y una televidencia siguiente de segundo orden. La televidencia de segundo orden a los escenarios más allá de la mera exposición, ¿sí? Uno cuando está viendo algo, ya ven, bueno, el 50% ya más, 50% de las audiencias, mientras están viendo algo, ya lo están googleando, consiguiendo mayor información. Si una encuesta y es el 50%, ¿no? Eso no puede estar como, estoy viendo esto y quién es Luis Miguel en este caso, y salen personajes y los voy a googlear. ¿Quiénes eran, no? Porque salen muchos en la historia. Sí, haces acción alterna. Exactamente. Entonces, fíjense, ese fenómeno fue muy común haciendo un trabajo exploratorio. Me acuerdo que Luis Miguel fue un fenómeno intergeneracional, ¿no? Que lo veía la mamá, porque, me acuerdo Luis Miguel, papucho en los 80s, joven, y también las hijas, ¿no? De que era como una, se invitaba, perdón, ya ni se descanso. Tengo que hacer descanso. Sí, está bien. Pues estamos bien, estamos bien. Perfecto. Entonces, miren, haciendo como pregunta exploratoria, y eso fue por la intensidad de conversación en redes. Un colega y yo dijo, oye, lo de Luis Miguel está siendo como un fenómeno. Hay mucha conversación y debate, y hay conversaciones sobre la desaparición de mujeres.
por la mamá de Luis Miguel. Pues sí, ¿lo estudiamos o no? Dije, suena interesante, ¿no? No, pues hacemos estudio a ver qué está pasando, ¿no? Pero ¿cómo lo estudiamos? Vamos a estudiar como recepción de Luis Miguel. Pues podría ser como que piensa la gente de la serie. No, pero mira, lo que pasa después de exhibirse o de ver Luis Miguel, pasa una cosa más interesante. Está pasando en redes. Las conversaciones, los memes, el cabotello, ¿cómo? No sé, ¿cuál era su posición? Coño, Micho. ¿Cuál? Y la pierna de Cerrado. Sí, claro, tengo la foto ahí. O una escena donde Luis Miguel de joven está con su hermano en la cocina de su departamento desayunándose el cereal, pero en vez de un tazón en el vaso, y al día siguiente, o en ese mismo momento, el tazón, Sí, cosas de ese tipo. no, me acuerdo que surgieron muchos memes y luego, bueno, los programas de espectáculos colocaban la agenda de Luis Miguel y su mamá en sus programas. Entonces dije, mira, esto me parece más interesante que la serie en sí. Entonces, salía canción y se volvía. claro, bueno, cada episodio estaba encuadrado de culpable o no, ¿no? Entonces está la escena con su novia. Supimos que Iñárritu le bajó a la novia, Iñárritu fue el más odiado en Twitter. Claro. El pobre hombre sin verla. Hay algo muy peculiar que pasó porque la primera temporada sale casi al momento en que se pongan ya de Rusia 2018. Como sabes, aquí en México desde hace varios años tenemos un debate con la Selección Nacional con el famoso grito público, que se da tanto en los Estados Unidos como y estaban las consignas y las amenazas de quitarle puntos a la selección mexicana castigarla. ¿Cómo se fue esto con lo de Luis Miguel? Fue muy peculiar y es donde dices viva México y la creatividad del mexicano, ¿no? Cuando México juega su partido no contra Alemania, sino contra el siguiente rival que fue Corea, y a sabiendas de las amenazas de FIFA a la federación, la gente en Rusia se las ingenia y cuando va a despejar el portero de Corea, empieza todo el típico movimiento y lo prolongan. Empiezan a cantar. Ahí está la de Luis Miguel. Era porque en ese momento la serie de Luis Miguel pues llevaba yo creo como 3 o 4 capítulos ya estrenados en ese momento. Pues fíjate cómo dos fenómenos muy peculiares. No, claro, y ya fue como el fenómeno mira, un poco antes. Y aparecían piñatas de. Bueno, miren, la cuestión aquí era utilizar la categoría de Guillermo Orozco como televidencia de segundo orden, no de primero, sino ver los escenarios después de. Eso se nos hacía más interesante que la serie en sí. Entonces, considerar la televidencia de segundo orden es considerar las conversaciones, los memes en redes sociales, en Facebook y en WhatsApp. Es lo transmedial, ¿no? Es ¿Perdón? un tema transmedial. Es Sí. como se pasa la conversación. Pero nos interesa, más que la transmedia, nos interesaba los escenarios de segundo, después de. Entonces, por ejemplo, hay unos que sí hicieron memes o que se rieron, otros que recodificaron así. Vi la serie, viendo un meme, le doy otro sentido a este meme a lo que vi y las conversaciones entre familias. No tanto como, pero sí consideramos también productos o memes o transmedia en el segundo orden, pero no era el énfasis, ¿no? A lo que íbamos era si este programa de entretenimiento podría generar una esfera pública conversacional sobre temas de violencia en México. Eso es lo que de fondo lo que nos interesaba. Es decir, si el entretenimiento genera esfera pública. Y se puede trasladar, digamos, un escenario de entretenimiento, Luis Miguel, a una deliberación de hablar de las desaparecidas en México, las mujeres desaparecidas, la violencia hacia la mujer, etcétera. En algunos casos sí, pero no da, bueno, la otra discusión de los estudios de audiencia es, bueno, sí, la cultura de participación puede establecer las condiciones para un tipo de movimiento social. Esto no fue movimiento social, sino una conversación que recodificó la exhibición primaria a la serie de Luis Miguel.
¿Sí? Ese fue el estudio. El siguiente. David, ¿ahí cuál sería la diferencia para ubicar entre lo de tele? Está genial, Platicamos de escuela. Un miembro de Líder Technology. Mira, ahí tuvimos una discusión porque cuando de Guillermo Orozco desarrolla esta categoría de segundo orden, estamos hablando como del 2001. Todavía no hay redes, ¿sí? Entonces no tenía un elemento que nosotros quisimos incluir, que era la dimensión tecnológica de manera decidida. Porque él estaba pensando en escenarios de recepción. O sea, lo que le interesaba con televisión en primer orden es cómo es el escenario de recepción, qué está pasando ahí. Y la de segundo orden es pensando en el uso social, qué está pasando en ese escenario de otro momento en otro lugar. ¿Sí? Pero cuando desarrolló eso, no era un mundo sin redes todavía o sin la intensidad de los procesos de digitalización. Entonces nosotros, como para contribuir y como discutir ese concepto, le incluimos, bueno, en este segundo orden de televidencia, pues vamos a considerar el aspecto tecnológico que a lo mejor no lo desarrolló, pero ¿qué pasaría si lo incluimos? ¿No? ¿Qué tipo de escenario podemos pensar con ello? ¿No? Pero fíjate, pero esa fue como nada más la apuesta de este estudio. No, pues, no nos pusimos a discutir con lo transmedia, pero nada más lo consideramos como un aspecto del escenario, pero no como parte constitutiva de entender los procesos de recepción de audiencia. Porque también está, digamos, en cuanto a transmedia, que ahí está también el concepto de consumidores, porque al final, pues la audiencia Sí. termina siendo ese mismo consumidor de contenido a partir y más. Sí, y además, bueno, aunque haya prosumidores, no nos interesa mucho a los prosumidores, sino las conversaciones. ¿Qué detona la serie de Luis Miguel como conversación en otro escenario ahora digital? Esa era más bien la pregunta. Por eso, bueno, no tomamos como productos de usuarios, como objeto de análisis, sino más bien lo incluimos como contextualización de conversaciones que se daban en las redes. Esta fue la apuesta. Entonces ya ven cómo puedes matizar, o sea, Yo tengo una pregunta. bueno, Entonces, el segundo orden incluirían no solo la conversación, sino que derive esto en movimientos sociales, o ese sería un tercer orden. el tercer orden podría ser un movimiento social. Ese tercer orden lo ha trabajado Claude Jensen, pero todavía arraigado a la tradición norteamericana de la comunicación en dos pasos, ¿no? De que hay la comunicación y luego hay un grupo, hay un tipo de líder en esa comunicación que se convierte en segundo paso, que él es el que influye, permea a él como líder de opinión a un segmento de audiencia, ¿no? Entonces, en los 50 surge ese modelo de comunicación en dos pasos. Lo que hace Jensen, el que propone el análisis de recepción, es pensar la comunicación en tres pasos, es decir, con las redes sociodigitales, que es el aspecto digital. Y bueno, los proponen algo de contenido, valores, representaciones de los medios y las redes sociodigitales. Hay influencers, ¿no? Que están ahí como platicando, pero a través este tipo de comunicación de flujos se convierte en múltiples pasos. Y esos múltiples pasos en términos de estudios culturales implican múltiples recodificaciones de lo que se interpreta de la oferta de un contenido, de un programa. Bueno, yo me inspiré, mi debate más bien de lo que retomé fue televidencia de segundo orden, que cómo se relaciona esta propuesta con la propuesta de recodificación múltiple de tres pasos de Jensen. Más bien por ahí fue la discusión, como una línea más comunicacional, interactiva, que a lo mejor de narrativa, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí es parte de la presentación siguiente. Bueno, aquí están los amigos y cuates de Luis Miguel que financiaron. Creo que, bueno, cuando estudias la serie, no era, eso después lo estudié como narrativa, aquí me interesaba como audiencia. Sin embargo, yo estaba recopilando información y bueno, cada episodio de la serie de la primera temporada salió $1 millón. Entonces, bueno, Luis Miguel se hizo de capital.
además de Netflix y Telemundo, de sus amigos hasta del boxeo, ¿no? Creo que Canelo se invirtió en la serie, pero fue más bien el hijo de Miguel Alemán, Alemán, ¿cómo se llama? Magnani, ¿no? Que fue como alguien que está en la serie Que sale en Acapulco. en una vista positiva, ¿no? Y más Que bien después una- ya huyeron por lo de internet. y cosas que el Palazuelo es el que lo ponen como el payaso. Dice, no, horrible. Sí, claro. O sea, replica cierto lo que Pues se lo no, tanto. no coinciden que también Desde como que tu- limpiaron un poco la cabeza de Miguel de la Madrid, que fue cuando se estuvo ahí El no se boxeo. presente. Sale inclusive López en la escena de la boda de la hija de López Portillo. Sí, Sí, creo que hasta el negro Durazos. O sea, cualquier cantidad de sí, personas. ahí está Pues, la representación del México de los 80, muy interesante. Eso da para mucho estudio, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando quería estudiar la serie, desde los estudios culturales le quería dar como el énfasis en la categoría de clase social, que también poco se trabaja en México. Es muy común en Inglaterra, en Europa, los anglosajones, James Carey, ven los estudios culturales un poco más visto en categorías de género, etnia, o sea, todo el rollo racial y de género, pero el de clase no por como no adoptar el marxismo como tal, entonces, como que pierden en sus estudios esas categorías de clase, ¿no? Nada más lo he visto en pocos estudios, uno de Honey Boo Boo, ¿saben quién es Honey Boo Boo? Sí, la niñita es Sí, que están en estos programas de cable traducidos al español. Una niña güerita que la metían en concursos de belleza. y que es de clase trabajadora. Ah, La mamá. Sí, ponen en Google Honey Boo Boo y entonces uno puede encontrar estos videos de, este, de programación y poniendo énfasis en la clase social. Beverly Hicks hace eso también, ¿no? ¿Perdón? De la Beverly Hicks. Que hace Beverly Hicks, que es Ah. una investigadora que hace eso, Sí. ¿no? De género Sí. y clase. Sí, como Pues como white interseccional. trash. Ajá, Son claro. los programas de, Esas son las de, categorías. de clases blancas Sí, sí. pobres, ¿no? Sí, me acuerdo un análisis donde está Honey Boo Boo, que pues, es de white trash, que te permiten la impresión, y hace el análisis de la primera vez que prueba piña. Ay, pobre. Sí, porque esta niña, o sea, tú ves en la serie, o sea, para que la niña mete la mano en una cubeta de mayonesa, y eso es lo que come con chetos, de puff. Entonces es la alimentación de la clase trabajadora blanca, ¿no? White trash. Entonces, bueno, describe eso en condición de clase en el programa televisivo, que es un reality show, y se detiene mucho en que va con una persona que va a ser su manager de un concurso de belleza, y tiene fruta ahí, para que se pruebe trajes, pero tiene fruta así como catering, y agarra la piña, ¿qué es esto? Y la prueba, no sé qué sabe, entonces, esta condición de clase, ¿no? Pero bueno, hay estudios sobre eso, ¿no? Definición de clase. A donde iba es de que yo quería analizar la categoría de mi rey, desde clase social con la serie de Luis Miguel. Ahí queda pendiente, ¿no? Igual si ustedes, adelante. No, pero fíjate, es- Sí, eso de está las genial. clases altas y cómo se comportan en diferentes momentos. Pero no sé. O sea, bueno, no, con todos los amigos de Luis Miguel sí sale. Y lo podrías retomar con el podcast que hizo Alberto de Tavira acerca de las relaciones de Luis Miguel con la... No, pero cuestión como la representación del mi rey por antonomasia, Sí. todo lo que se puede construir, ¿no? De la... El personaje de Javi Noble, de la De Javi película. Noble. Sí, naces, pero. Ah, sí, claro, de los nobles, ¿no? Nosotros los nobles. Pues, pero ni mandados, ¿sí? Claro, bueno, y esas categorías godines, mis reyes, o sea, muy presentes en las interpretaciones, o sea, Hay una película que se Sí. llama perdón. Esa representación no les queda muy bien porque Sí, pero en lo popular es de lo más consumido. ah, sí, eso sí, pero, o sea, pero en términos de... No, Estéticos, no, que nada. en términos estéticos. No, no, no.
Entonces ya no. Es mucho. Mira, por eso quería poner lo de escalofrío epistemológico de Jesús Martín. De, bueno, ¿qué está viendo la otra gente? ¿Y qué estoy viendo yo? Ya como profesor, doctor. Sí. Igual la podríamos poner. ¿Sí? Se va como- Si tú quieres, está aquí En YouTube, ponen escalofrío epistemológico. Ah, yo pensé que la de los dos. O a Javi Noble. Eso es como. Esto tiene mucha implicación en México y América Latina. Cuando un académico cambia la pregunta, cambia el lugar de la pregunta de los estudios de Así como se habla de mi ley, podría pasar la contraparte de pones escalofrío, ¿no? Claro. Ahorita estoy escribiendo sobre el las leyes y los dos. Eso es como en lo que ando ahorita. Ahí está. Pero comparativo con una colega norteamericana que está hablando de la Sky. ¿Cuál es esta? Esta. ¿La primera? Sí. Espérame, entonces, déjame seleccionar esta. A mí algunas de las sacaron una chava que quería dar 5 pesos para el sí. A ver si se escucha bien. Nueva fórmula Rexona 72 horas. Con protección duradera contra el sudor y el mal olor. Sigue protegiéndote cuando otros te abandonan. De comunicación cultural. Entonces, un buen día me dicen que hay una película que lleva 6 meses. ¿Qué coño? Esto es un fenómeno más que sociológico, antropológico. O sea, si una película aquí no dura más de 2 semanas, si cuando dura un mes es un 6 meses. Después supe que Medellín había durado 1 año. La Ley del Monte. La Ley del Monte, un melodramonón mexicano. Entonces yo le digo a mis amigos, profesores y algunos alumnos, oye, tenemos que ir a verla. Y la ponían en el Cine México, que era un cine que habían construido relativamente hace poco cuando llegué, era comienzo de los 70, en un barrio popular, pero muy del centro, del viejo centro de Cali, un jueves por la tarde, a las 6 de la tarde. Llegamos, el 80% eran hombres. Normal, porque además un jueves en la tarde de mujeres, pero, coño, encontrarse con un cine lleno de hombres, un melodrama. Bueno, el hecho fue que empezó la película y a los 15 minutos era inaguantable. Era inaguantable. O sea, solo se la podía mirar en clave de comedia. Era un dramonón, pero era un dramonón absolutamente reaccionario, porque es un muchacho que se va a hacer la revolución mexicana, porque le deja la novia. Y además el director tenía ínfulas de modernista y ponía la cámara en un columpio, ¿no? No, era una cosa inmamable. Te mareaba. Te mareaba. Y las historias se le iban, estaba contando un personaje y se... No, el guión. La única clave era el verlo en comedia. Ya empezamos a carcajear y eran como los 7 o 8. Y estábamos a la mitad de la sala, un cine lleno. Entonces empezamos a reírnos. ¡Juá, juá, juá, juá! Cuando de golpe se levantan 2 tipos. Y yo estaba a la esquina. O se callan o lo sacamos. Textual. Yo me escurrí. La amiga estaba Sonia, Sergio. Yo me escurrí, Fernando Verón. Me escondí. No volví a mirar la pantalla. Empecé a mirar para atrás. Esta gente lloraba de emoción.
había un silencio, solo interrumpido por sollozos. No eran las mujeres las que lloraban, eran hombres. Entonces ahí vino mi escalofrío epistemológico. Yo tuve una revelación profana, como diría Benjamin. No divina, sino profana. ¿Qué diablos tiene que ver la película que ellos ven con la que yo estoy viendo? No hay que irse a las Islas Trobriand para encontrar indígenas de otra cultura, muy otra. Están aquí, en la mitad de Cali. Entonces yo me planteé, una de dos. Yo me declaro Dios en nombre del marxismo y decreto que esta pobre gente son simplemente alienados, ignorantes. Y me voy feliz a mi casa diciendo, esta es pobre gente. Pero como yo no veo en estos, porque nunca he podido, solo ignorantes y analfabetos, sino gente que tiene otra cultura que desafía la mía. Y que además no puede competir con la mía porque no tenemos almas iguales. Yo tengo que pensar otra cosa. Y es, ¿para quién investigo yo? ¿Para quién escribo yo si hago una reseña de esta película? Si hago una lectura ideológica de esta película, ¿para quién escribo yo? ¿Para los mismos que nos aburrimos? Y no le vemos ninguna gracia a esto. O sea, tiene tan poca gracia que yo ni siquiera haría nada sobre ella. Pero supongamos que de veras yo pudiera hacer una reseña, una lectura ideológica, y supongamos un milagro, que yo supiera escribir el lenguaje que ellos pudieran leer. Además de que la mayoría no sabe leer. Pero bueno, supongamos. Al leerla, ellos reconocerían la película que vieron. Si estamos viendo que vieron otra. Pues yo salgo traumatizado completamente. O sea, aquí fue que nació de los medios a la mediación. Yo salgo traumatizado y yo digo a los alumnos, hay que ir a ver esta película y ustedes van a ir, como un trabajo de mi curso de semiótica, van a ir y van a invitar a la gente a salir, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, a tomarse un café o a tomarse una cerveza y le van a preguntar que les cuente la película y qué es lo que les gustó, qué no les gustó. Hacemos un taller y he guardado solo memoria de una cosa porque fue tan impactante que fue lo que me dio. Pero hubo un muchacho con una gracia enorme, Manchola, que puede ser un publicista importante. Manchola viene y dice, oiga, yo vi a un viejo que estaba emocionadísimo, lloraba. Me salí a su lado, le dije, vamos a tomar un tinto. Dijo, no, una pola, una cerveza. Bueno, vamos a tomar una cerveza. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Le gustó la película? Uy, muchísimo. ¿Y qué fue lo que más le gustó? El perrito. Me dice Manchola, ¿usted vio un perrito en la película? Yo soy, ¿y tú? Yo tampoco. Entonces preguntaba, ¿viste? Al perro. Nadie había visto el perrito. Empieza a preguntarle y este hombre le dice, era igualito a un perrito que yo tuve de niño, y le cuenta su vida. O sea, toda mi teoría de la telenovela estaba allí. Lo que él hizo fue revivir su vida a partir de el personaje menos importante de la película. Fue el cambio ese del escalofrío. Sí. Exacto. Si volvemos a la presentación, cerramos el día de hoy con lo de Luis Miguel, cuando fuimos a preguntarle a la gente El perrito. qué es lo que habían visto. Adelante. Con esto ya nos estamos 5 minutos, cerramos. Sí.
Bueno, igual, esto me puedo detener mañana sobre las narrativas, pero bueno, Luis Miguel está como formato, es un melodrama televisivo, y cumplen con los arquetipos discutidos, analizados igual en los medios de las mediaciones y en otros Oye, pero libros sobre la ¿cuándo hiciste primera temporada. para la que valía la pena? No, esto es como recién estaba el fenómeno. O sea, mientras estaba sucediendo el fenómeno, empezamos a entrevistar a las personas. Mira, como aquí está pasando algo interesante. Algo interesante que nos pueden decir las personas que lo están viviendo. En el momento, creo que las últimas entrevistas fueron como una semana antes de que terminara la primera temporada. Y bueno, miren, es un melodrama, pueden ver los personajes arquetípicos. El villano Luisito Rey, malvado, machista, emulando al titiritero de Pinocho, ¿no? Que manipula, pobrecito. Ya ves que Miguel como víctima, ¿no? Muy inocente, etcétera. Adelante, esto me voy a platicar mañana. Aquí está lo del jamón. Bueno, bien, esta es la formato de telenovela, representa la relación que constante conflicto, y esto tiene que ver como más bien cómo se configuró como formato, la labor de los personajes en la narrativa, el etos de la familia de clase media sobre la exigencia de los hijos por el éxito económico, ya que el éxito no va a parar hasta lograr la solvencia económica a costa de explotar a Luis Miguel. Adelante. Pero ahí está lo que nos interesaba, ¿no? El vuelco a las redes, el vuelco a lo más buscado, qué era lo que más estaba buscando a la gente, cuál era la tendencia, cuál era la construcción de memes, pero sobre todo el punto de vista en lo que se está conversando. En lo que se está conversando, siguiente, o sea, fue un fenómeno en redes. Eran, bueno, y también habilitado como recurso de los memes, que nos está la dimensión que unos pueden llamar transmedia, pero nosotros tomamos como recurso, como detonador de estas conversaciones, y las claves, ¿no? Por ejemplo, aquí pues la clave del abuso y el horror hacia la mamá de Luis Miguel, que es una vez que la ven, bueno, sin spoiler, es que si hago spoiler. Pero, pues todos vieron la serie, perdón, si no es bueno, en la serie hay una toma donde la mamá de Luis Miguel entra a esa casa donde está Luisito Rey, y es lo último que se sabe. Entonces, lo intertextual de ellos hace referencia a películas de horror. Como entras a una casa de Ida, exorcista, ¿no? Siguiente. Bueno, aquí hay fotos de la última vez que se vio la mamá de Luis Miguel, y bueno, y cómo está en conformidad, allá en Matas, en la zona donde estaba la casa de Luis Miguel en España, pues según la historia, en la segunda temporada se supone que ahí está enterrada el mando de la mamá de Luis Miguel, y Luis Miguel no quiso, le dieron el informe del Mossad, de este grupo israelí de inteligencia, que no pudo evitar el ataque palestino, sí, pero bueno, el informe dice, tu mamá está enterrada. ¿Quiere que desenterremos, busquemos? Sí. ¿Quieres que busquemos ahí? Luis Miguel decide no buscar, y ahí termina la primera temporada para mí, no queda lo más interesante. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está? Siguiente. Bueno, entonces. Que miren, como objeto de estudio en sí mismo, esto es súper interesante, ¿no? Pero nosotros lo consideramos como un recurso detonador conversacional, ¿sí? Cuando hicimos las entrevistas, 3 generaciones, hijos, bueno, 2, hijas y mamás. Mi mamá. Sí. Hombres y mujeres, de las 2. Papás también vean la serie, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, miren, también también la Netflix, y sobre todo la actriz, que es la mamá de Luis Miguel, hace alianzas con campañas de no violencia, ¿no? Entonces, bueno, esta escena, si ustedes se acuerdan de la serie, igual no sé si quieren que les haga el spoiler. Sí. Ay, 5 años después ya Ya. es válido. ¿Ya es válido? Bueno, Luis Miguel está buscando a su mamá a lo largo de la serie, y hay varias canciones que encuadran ese sentimiento de desolación y abandono. Entonces hay un primer informe que también fue mucho en los programas de espectáculos y de chisme, donde especulaban que la mamá de Luis Miguel había terminado loca en un asilo. Entonces, los primeros investigaciones le dicen, mira, tu mamá está en
en un hospital psiquiátrico, volvió loca y está creo que en las Islas Canarias. Pues en la serie Luis Miguel vuela a las Islas Canarias, le permiten, o sea, se supone que no puede visitarlas sin una autorización, pero le permiten ver a la mujer, entonces él va y está como la canción, el movimiento de cámara, y él entra al cuarto y ve a esta mujer de espaldas y ahí está mi mamá, ¿no? Está recluida después de como 15 años, no me acuerdo cuántos años de recluida. Entonces creo que ahí se queda en suspenso un episodio y al siguiente, si te acuerdas, ya Luis Miguel da la vuelta y ve y resulta que no es su mamá. Entonces, bueno, esta es la imagen esa es la mamá de Luis Miguel, a lo mejor en un centro psiquiátrico, pero bueno, esta imagen ven cómo se encuadra, o sea, en otro sentido, con una campaña de no violencia. No solo en Marcela, las mujeres con abuso y violencia de género, ¿no? Y bueno, es una campaña que fue muy conocida, o sea, yo estaba como monitoreando, tuvo múltiples retweets y también detonó múltiples conversaciones. Adelante. Bueno, también en Facebook, o sea, todo como el ecosistema, ¿no? De la serie, ¿no? Tratando de encontrarle sentido los domingos, hicieron su página web. Siguiente. Y bueno, todo esto para resumir, hicimos entrevistas y pasaron varias cosas interesantes, no les quiero mostrar todo el estudio porque no era el objeto ahorita, pero miren, hubo una reimaginación como audiencia en familia de parte de los adultos mayores. Se decían, ¿sabes qué? Ver la serie con mi familia como que me da este tipo de también sentimiento de nostalgia, que también se encontró en estudios de audiencia, de volver a imaginar como televidente en los 80, donde estaba toda la familia viendo siempre el domingo, programas que servían como, lo dije como en la conferencia que di, como de techo, ¿no? Como de, todos podemos tener una experiencia similar. Entonces, al verlo en familia, muchas madres comentaban de, fue como ver televisión en los 80 con la familia y poder conversar y platicar entre nosotros. Me reimaginé y me dio nostalgia. ¿Sí? Encontramos esta actividad muy interesante de navegaciones con agenda. Ya ven, hay como estudios que hablan de usuarios de Internet, sobre todo en YouTube, que hacen navegaciones errantes. Empiezas buscando algo y a la hora, no sé, estás viendo un video sobre animalitos y a lo mejor tú empezaste buscando Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Lo que pasó con Luis Miguel fue como navegaciones con agenda, es decir, ¿dónde está la mamá? Y hacían como, buscaban en el mapa, ¿dónde queda España? ¿Quién está el personaje? Entonces se volvió como un tipo de búsqueda detectivesca, ¿sí? Por encontrar a la mamá de Luis Miguel. Lo popular masivo, miren, aquí la cuestión de las audiencias continúa como cierto tipo de debate, donde las distinciones sobre estética son discusiones más políticas, dice Jesús Martín Barbero. Lo que hay que explorar es estas interpretaciones sin darle esa dimensión como clasista y ver el sentido que tienen esas relaciones que tienen con estas propuestas de ofertas mediáticas. En este sentido, como que esta cuestión de lo popular masivo también puede ser como establecer condiciones de resistencia y de movimiento. En el caso de Luis Miguel no fue en México, nomás lo que denotó fue recodificaciones, reelaboraciones de asociar, digamos, esta serie con el contexto de violencia en México. ¿Sí? Eso fue lo que se pudo permitir, estas conversaciones, pero no un arma de movilización, o sea, no llegó a tanto, ¿no? Sería como para muchos que estudiamos a las audiencias, decir, uy, esto propició todo un movimiento social, o sea, no, más bien fue conversacional y ahí se quedó, con ciertos grados de profundidad en algunos segmentos, sobre todo en adultos mayores, y en otros no. Los adultos mayores sí, porque les ha tocado ver un proceso como deterioro de la violencia de género, sobre todo con la incremento de desaparecidas, de mujeres desaparecidas. Y para los jóvenes, las audiencias jóvenes, que eran las hijas de las mamás, hombres y mujeres, era una cuestión de, desde ese tiempo de los 80 hay desapariciones, ¿no? Pues no es algo de hoy, ¿no? Claro, siempre la violencia contra la mujer. Entonces deja de romantizar ese aspecto. Bueno, fíjense, los recursos narrativos que sí tomamos estos memes y estos dispositivos sirvieron como detonación para reinterpretar, recodificar el sentido que le da uno a lo que ha visto. ¿Sí? Igual, a lo mejor fíjense con el estudio
Jesús Martín Barbero, o sea, lo que planteó ahorita el escalofrío era como una televidencia o sin evidencia de primer orden, donde el perrito reimaginó su vida. Pero uno hace esto con las series, con las películas, y después las conversa, obviamente, y le da otro tipo de resignificación a lo que vio. Eso es lo que nos interesaba, ¿no? Entonces, los recursos narrativos, de transmedia, dialógicos, sirven para recodificar, resemantizar, algunos dicen resignificar el sentido que le dieron en el primer orden, ¿sí? Y eso a lo mejor, digamos, en términos semióticos, de semiosis, puede ser detonador después de un movimiento, de una conversación más amplia, de debate que pueda incidir en políticas, digamos, nacional, sobre violencia y género. Y bueno, esta cuestión del poder del ordinario, ¿no? O sea, de hablar de estas series, o sea, nos da como usar una ventana para pensar en estos escenarios, ¿no? Estos escenarios de recepción cotidianos, que así como les comentó Jesús Martín Barbero, ¿no? Del perrito y todo lo que esto implica, ¿no? A ver, esto yo lo que veo, pero la otra persona ve. Entonces, te hace abrir el panorama y pensar en posicionamientos y de las experiencias que tenemos como públicos de audiencia, de a lo mejor la misma oferta, la misma película, pero diferentes claves de decodificación, ¿sí? Y estas discusiones de decodificación pues, están desde, ya llevan más de 60 años el debate con eso. Sí. Y ya, gracias. La noche. Vente con mi esposa, ¿verdad? Bueno, hasta luego. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde. Gracias por conectarse. Hasta luego. Es que no vas a preguntarme lo estudiado para Le recordamos que aparecer una carta. Pero yo